Pantalla. Bueno, estoy compartiendo la pantalla. Le agradezco que alguien me confirme, por favor, si están viendo la pantalla. Hola. Sí, señora, ahí lo ¿Están bien? estamos viendo. Sí, bueno, perfecto, gracias. Bueno, para ubicarnos nuevamente en el contexto, recordemos que estamos viendo una competencia que se llama orientar investigación formativa según referentes técnicos y esa competencia tiene 4 resultados de aprendizaje. Para aprobar esos 4 resultados de aprendizaje, hay que hacer estas dos actividades. La primera actividad, este que tenemos en azul son los resultados de aprendizaje. Y lo que están en los cuadros son las actividades que vamos a hacer. Actividad de aprendizaje dice identificar las características socioeconómicas, tecnológicas, políticas, culturales del contexto productivo, reconociendo las necesidades y problemas que lo afectan. Y esa primera evidencia para esa actividad es evidencia de producto, mapa mental, características. ¿Sobre qué el mapa mental? Sobre características socioeconómicas, tecnológicas, políticas y culturales del contexto productivo inmediato relacionado con el proyecto que ustedes van a hacer. Yo creo que eso ya lo expliqué en la primera clase, en el primer encuentro. Creo que di también un ejemplo con la idea de un proyecto de uno de ustedes. Y la segunda actividad es elaborar la propuesta de investigación formativa. Esa propuesta, entonces la evidencia es evidencia de desempeño de conocimiento, propuesta de investigación formativa. Ustedes van a hacer una propuesta de una investigación formativa. ¿Cómo se hace eso? Bueno, acá les voy a compartir. Venga, les voy a compartir de una vez. Esta es la guía para la segunda evidencia, porque es la propuesta de investigación, esta. Venga, yo amplío. Ya les voy a compartir este documento, voy a ampliarlo un poco más. Dice, actividad de aprendizaje, elaborar la propuesta de investigación formativa, actividad, identificación del contexto productivo y propuesta de investigación formativa. Objetivo, que los aprendices identifiquen y analicen las características socioeconómicas, tecnológicas, políticas y culturales de un contexto productivo, reconociendo sus necesidades, reconociendo sus necesidades y problemáticas a través de la metodología de la investigación formativa. Además, que elaboren una propuesta de investigación basada en los conceptos fundamentales de fundamentos de investigación para dar respuesta a la problemática identificada. Recordemos que la vez pasada inicié una explicación del análisis de problemas y para eso trabajamos el ejemplo del árbol de problemas. Que el árbol de problemas es una técnica que nos ayuda a identificar el problema central para luego proyectar los objetivos de un proyecto, partiendo de un problema. Bueno, esta es digamos que como la guía para desarrollar ese segundo entregable que es la propuesta de investigación. Yo la hice aquí paso a paso para facilitar el proceso. Aquí que necesitan, más o menos, bueno, yo coloqué que se calcula más o menos, bueno, 3 horas más o menos haciendo esta evidencia. O sea que ustedes ya saben que tienen pues calcular 3 horas para hacer ese trabajo. Materiales, necesitan computador o bueno, acceso con un dispositivo móvil a internet, cuadernos, bolígrafos, bueno, y yo les voy a dar la plantilla de la propuesta de investigación. La fase del taller, estoy haciendo un repaso porque la vez pasada yo expliqué eh, qué era el contexto económico, qué era el contexto tecnológico, qué era el contexto político y qué era el contexto cultural. Sin embargo, acá en este documento yo lo coloco para refrescarles un poco la memoria. Dentro del proceso para hacer
la propuesta de investigación, yo coloqué una actividad que se llama lluvia de ideas. Entonces yo propuse que podía trabajar entre 2 o 3 aprendices para que seleccionaran la idea hicieran el análisis del entorno, pero entonces luego ustedes me dijeron que ustedes tienen que entregar un trabajo individual. Eso significa entonces que les toca hacerlo de manera individual. Yo les di una herramienta de análisis que era hacer esta matriz para facilitar el análisis del entorno. Entonces, por ejemplo, ustedes que van a trabajar proyectos de desarrollo de software, entonces trabajarían en el entorno tecnológico. Entonces yo les dije a ustedes, cojan un entorno tecnológico y miren qué características principales tiene en este momento el entorno tecnológico. Yo coloqué un ejemplo, por ejemplo, la baja digitalización, es decir, muchas personas que no tienen manejo de las herramientas informáticas. Esa es otra puede ser el desconocimiento de, de los nuevos programas, desconocimiento de software o hardware, bueno, en fin. El trabajo de ustedes será entrar, analizar ese entorno tecnológico y cuáles eran las características que tiene ese entorno en este momento. O sea, ¿qué características tiene el entorno tecnológico en este momento? Porque ustedes van a trabajar el proyecto en un entorno tecnológico. Pues yo les dije, sí, pues hay algunos que van a trabajar en el entorno cultural o socioeconómico. Pues que miran cuál es la principal característica de estos entornos, como dice la guía. ¿Por qué? Para saber cómo nos puede afectar el proyecto en un momento dado. Y el tercer paso era identificar una problemática en ese entorno. Entonces, ¿por qué es clave identificar una problemática en el entorno que vamos a trabajar? Por ejemplo, el entorno tecnológico. Porque de esa problemática es que vamos a hacer el proyecto. Y de ahí es donde surge o se aplica mejor la metodología del análisis de árbol de problemas a partir de un problema identificado. No es solamente con identificar el entorno, sino también identificar, o sea, no solamente identificar el entorno, sino también las características principales y luego una problemática que ustedes encuentren ahí en ese sector que requiera una solución. Y esa es la que vamos a trabajar. O sea, el punto base va a ser la identificación del problema a solucionar. Eh, yo coloqué que cada uno identificar una problemática específica que pueda ser abordada desde su formación académica en informática. Y porque con eso es que vamos a redactar la propuesta de investigación partiendo de una situación problemática, porque es que todo proyecto surge de un problema, de una necesidad o de una oportunidad. Entonces, si usted lo van a colocar acá como necesidad, entonces acá problemática, entonces dice, vea, en la empresa tal se evidencia la necesidad de un software orientado a solucionar tal y tal cosa. Entonces, por eso digo, puede ser de un problema, una necesidad, una oportunidad. Entonces, aquí deben de especificar cuál es el origen del proyecto. El formato para la propuesta del proyecto de investigación, ¿cuál es? Debe llevar un título. Debe llevar el planteamiento del problema, que el planteamiento del problema lo voy a explicar hoy, cómo se hace el planteamiento del problema. Para eso, repito, es clave identificar el problema central. Luego, la justificación. Esto va en la propuesta. Van los objetivos generales y específicos. Va la metodología, tipo de investigación, población, y esto lo voy a explicar hoy. Y los resultados esperados. O sea, ¿qué resultados esperamos con esa propuesta de investigación? Y, bueno, yo les voy a compartir la plantilla para que hagan la propuesta. Creo que la tengo acá. Evaluación, fundamentos, actividad. Bueno, aquí la tengo, ya les voy a compartir. La presentación de las propuestas. Bueno, quedamos que al final
en la última clase, pues socializan los trabajos, los que puedan, los que no, pues simplemente los suben a la plataforma, yo lo evalúo. Y eso es todo. Digamos que estaríamos obviando pues como la socialización por falta de tiempo. Pero aquí la, la actividad clave es hacer la propuesta de investigación que contiene estos conceptos. Ya se los voy a compartir, ya se los voy a compartir al WhatsApp, en el grupo del WhatsApp. Voy a colocar acá. eh, Esta es la guía. Es la guía para que puedan hacer eh, el segundo entregable. Es decir, la segunda evidencia. La segunda evidencia. Bueno, entonces aquí les voy a colocar, se los voy a enviar acá de una vez para que esa es como bueno, la orientación de que esto es para que puedan hacer. Vea, les voy a colocar también aquí el pantallazo de las dos evidencias que ustedes deben hacer. Estas son las dos evidencias. Voy a colocarlo acá. Porque después ustedes con tanta cosa que tienen para hacer, me imagino que de pronto a algunos se le olvida qué es lo que tienen que hacer. Entonces, con esto voy a ser muy claro de lo que tienen que hacer. Entonces acá les voy a colocar, recuerden por favor, que son dos evidencias a entregar, que son estas dos. Bueno, la primera es el mapa mental que ya yo en el encuentro anterior les di el material para que la pudieran hacer. Bueno, ahora sí retomo donde iba en el encuentro anterior. Por favor, alguien me confirma si me están escuchando, ¿se están viendo bien? Por favor. Sí, señor, sí vemos la guía y vemos todo lo que está diciendo el profe. Listo, perfecto. Yo la vez pasada expliqué el árbol de problemas. ¿Alguien que me confirme, sí o no? Sí, señor. Bueno, listo, perfecto. Voy a hacer un repaso brevemente. Recordemos que el árbol de problemas es una metodología que nos va a ayudar a identificar el problema central para poder encontrar soluciones más fácilmente. Recordemos que el problema central es como el tallo del árbol y ese problema central eh, se debe a unas causas. Entonces, el ejercicio es nosotros identificar un problema central en el cual vamos a trabajar en el proyecto, el software, el sistema de información, pero identificar por qué se debe ese problema, qué es la raíz, por qué se debe ese problema. Y igualmente, la segunda parte es identificar las consecuencias, porque toda acción genera una consecuencia. Como dicen los filósofos, acción-reacción. Aquí es acción-consecuencia. Entonces, explicaba con este ejemplo aplicado a una organización. Por ejemplo, este problema central es el aumento de las quejas y reclamos hechos por los clientes. ¿A qué se debía eso? Al deficiente servicio postventa, a la mala calidad de los productos y al aumento de precios del producto. Y eso genera unas consecuencias. Están las consecuencias primarias en la parte superior: disminución de las compras hechas por los clientes, pérdida de imagen de la compañía, fortalecimiento de la competencia y van las demás. Que esto lo expliqué anteriormente. Esto les va a facilitar para el desarrollo del sistema, el software que van a hacer, identificar cuál es el problema central, que de ahí es donde surge el proyecto. Entonces, ustedes van a hacer les dije que hicieran el árbol de problemas, bueno, pero no se puede colaborativo porque ustedes van a hacer un sistema de información, un software individual, entonces tocaría que lo hagan de manera individual. Pero ustedes se preguntan eso para qué. Ya les voy a explicar para qué les sirve hacer el identificar el problema central, las causas y las consecuencias.
Es porque el siguiente paso es hacer el planteamiento del problema. El planteamiento del problema es un punto que está dentro del entregable final de la propuesta. Entonces, por eso justamente voy a explicar cómo se hace el planteamiento del problema. El planteamiento del problema se hace partiendo de la identificación de los síntomas que se observan de la situación actual, es decir, los síntomas y las causas, identificación de las situaciones futuras al permanecer la situación actual. Es decir, ya lo voy a dar con un ejemplo. Yo aquí coloco una herramienta, bueno, ya lo enseguida que es una metodología para poder hacer más fácil el planteamiento del problema. Porque es que el planteamiento del problema no es sentarse y escribir por escribir. Eso tiene una metodología, que es la que estoy explicando. Lo primero que eso es un párrafo. El planteamiento del problema es un párrafo, no en puntos consecutivos, sino es un párrafo que tiene esta secuencia. Descripción de los síntomas. Entonces, si yo digo voy a hacer un software orientado a facilitar los procesos administrativos en una organización, en una empresa, un proyecto que me facilite, por ejemplo, la comunicación interna y que a la vez, bueno, dejémoslo así como comunicación interna. Entonces ¿cuál es el síntoma que uno percibe? Pues las necesidades, es decir, ¿por qué si es necesario ese software? Entonces yo digo, el síntoma es que en la empresa tal, de la ciudad tal, se rompe la comunicación o no es efectiva la comunicación porque no tienen un canal de comunicación interno o un software que facilite la conexión de todos los integrantes y manejar la información en un tiempo real. Eso es lo que yo percibo. Y por esa percepción es que yo voy a hacer el proyecto. Voy a desarrollar un software orientado a subsanar esa necesidad, pero como ese es el síntoma, lo que yo estoy observando, entonces lo debo colocar. Y además lo refuerzo con las causas. Como ustedes ya hicieron las causas, entonces simplemente ustedes pueden colocar esta situación, esta deficiencia en la comunicación organizacional se debe a tales y tales factores, que por eso les digo yo que hicieran el ejercicio de hacer el árbol de problemas. Eh, entonces volvemos acá. Los síntomas y las causas. Los síntomas es lo que uno percibe, es decir, la necesidad evidente de que hay algo que no está funcionando bien, lo que se evidencia. Te lo vamos a escribir. Ahora, el pronóstico es seguido, es decir, ¿qué sucede si esa empresa no soluciona ese problema? ¿Qué puede suceder? ¿O a futuro qué va a pasar? Pues puede suceder en este caso, el caso contrario que estoy citando, es que va a haber desmotivación, pérdida de información, eh, no se ejecuta una buena gestión del tiempo, probablemente pérdidas o de información, eh, no hay buena fluidez en el ambiente laboral. Bueno, ese es el pronóstico de lo que va a suceder si eso no se corrige o que si no se controla el problema. Entonces aquí dice la alternativa para superar la situación actual. Entonces dice, por lo anterior, se sugiere o se recomienda elaborar un software que lo manejen en el front desk o en el servicio al cliente, una persona o un operador o alguien del área de informática para que este componente, este software, permita la fluidez del manejo de la información en la empresa. Es decir, esa es la alternativa que yo presento. Aquí en un buen ejemplo de cómo se puede identificar el proceso. Entonces se hace el planteamiento del problema, donde parte la identificación y la descripción de los síntomas, lo que les mostré ahora. Luego es el diagnóstico, o sea, lo que se evidencia, el problema que se ve, que uno ve que hay un problema. ¿Qué se siente? ¿Cómo se evidencia el problema? Entonces uno plantea un pronóstico. Si no se corrige esa situación, ¿hacia dónde puede orientarse la situación problemática? Es decir, ¿hacia dónde iría la situación descrita? Entonces uno puede formular una hipótesis. Si no se corrige
ese problema, las personas de esa empresa van a terminar desmotivadas y probablemente se van a querer ir de la empresa. La observación, bueno, para eso uno se apoya en la observación, diagnóstico, pronóstico. Bueno, listo. Aquí hay un cuadro que yo les recomiendo. No es necesario que lo hagan, pero los que lo quieran hacer para hacer la claridad, para escribir, esto es como facilitar la formulación del problema, el planteamiento del problema, perdón. Son los síntomas que le dije yo, los hechos o situaciones que se observan al analizar el objetivo o el problema de la investigación que yo voy a entrar a resolver. Pues el problema en la empresa, en la organización. ¿Cuáles son los síntomas? Las causas, es decir, que los hechos o situaciones que se producen por la existencia de los síntomas identificados, es decir, que está llevando a que se presente ese problema identificado. Y el pronóstico son las situaciones que pueden presentarse si siguen los síntomas, lo que yo les decía ahora, si eso no se corrige, ¿qué puede suceder? O sea, ¿a dónde va? Y al final, el control de pronóstico, es decir, lo que vamos a hacer, lo que nosotros estamos proponiendo hacer para controlar la situación problemática. Entonces, ahí ya, entonces aquí podemos, control del pronóstico es elaborar un sistema informativo, un software, no sé qué, que va a permitir tal y tal cosa. Ese es el control del pronóstico, es lo que vamos a hacer para controlar lo que está sucediendo. Listo. Y todo esto va en un solo párrafo. La diferencia es que entre uno y el otro pues hay que colocar un conector. Conectores, por eso, palabras claves que se colocan, por ejemplo, en consecuencia, coma, por consiguiente, coma, por lo tanto, coma, como resultado, coma, por lo tanto, coma, bueno, esos son conectores. Entonces, aquí yo coloco un ejemplo, el problema central de la empresa, el problema central, la empresa tal, X, presenta un descenso en el volumen de las ventas. Ese es el problema central. Los síntomas, ¿por qué se evidencia eso? Porque se está presentando descenso en el volumen de las ventas, alta rotación de la fuerza de ventas, competidores con precios más bajos. Eso es lo que uno evidencia, o sea, los síntomas. Y las causas es porque se debe lo anterior. Entonces uno dice, porque es que la fuerza de ventas no tiene capacitación, no la han capacitado, los precios de los productos son altos, la competencia muy agresiva. Esas son las causas. Pero entonces ahí lo que yo les decía ahora, el pronóstico, si no corregimos esta situación, ¿hacia dónde puede orientarse el problema? Entonces el pronóstico es hacia el cual puede orientarse la situación descrita. Es probable que suceda si no se aplican acciones. Entonces, en este caso, ¿qué le va a pasar a la empresa? Va a generar una pérdida de participación en el mercado. Ese es el pronóstico. Y el control del pronóstico es qué vamos a hacer, qué va a hacer para corregir esa situación, es decir, la acción. Entonces, ahí donde viene, ¿qué va a hacer? Voy a hacer un software orientado a tal y tal cosa, que va a tener tal facilidades, que va a tener tales ambientes amigables, bueno, ahí va. Y eso, y es decir, eso queda en un párrafo. Esto es un ejemplo de un planteamiento de un problema, en un solo párrafo. Listo. Actualmente esto es de un proyecto de formación financiera y contable. Actualmente muchas microempresas de la dorada se presentan bajo conocimiento de las normas internacionales de información financiera y las normas contables, lo que acarrea dificultades. Aquí lo que hicimos es colocar los síntomas, las causas, el pronóstico y el diagnóstico de aquí. Por lo tanto, para corregir y prevenir esta situación de los empresarios, deben invertir en la capacitación de su personal, fortaleciendo su entendimiento e invertir en tecnología que permita el manejo y procesamiento de datos de manera pertinente. Este es un buen ejemplo de cómo quedaría un planteamiento del problema. Listo, entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a hacer un planteamiento del problema. Basado en lo que se explicó hasta este momento y que inicié el encuentro anterior, cada uno de ustedes debe elaborar el planteamiento del problema. Ustedes se pueden apoyar en el árbol de problemas y en el cuadro diagnóstico para el planteamiento del problema. Y van a redactar el planteamiento del problema en un párrafo no mayor de 300 palabras.
Es decir, eso no es sentarse pues a escribir como la competencia de Gabriel García Márquez ni nada de eso. Es un párrafo de 300 palabras. Luego ya viene la formulación del problema, que la formulación del problema se hace con una pregunta. Bueno, hasta aquí, ¿qué dudas tienen, por favor, de los que están asistiendo? ¿Qué dudas tienen? Hola, ¿preguntas? ¿Preguntas? Profe, digamos, en el primer tema que se entregó, veo, o sea, lo que analizo es que, digamos, se cogió, digamos, del proyecto que vamos a realizar y digamos, lo miramos en la parte cultural, en la parte de socioeconómica, en la parte política y todo eso. En esta parte estoy viendo como si estuviéramos ejecutándolo, digamos, en la empresa como tal, viendo, Correcto. digamos, sus falencias, digamos, llegado el caso que de pronto llega un punto que si llega a la quiebra, el por qué, cómo solucionarlo, qué acción hay que tomar para que de pronto no quede en la quiebra. Eso es lo que más o menos he tenido, he comprendido, ¿sí? Sí, pero recuerde, sí, esto ya es la parte práctica. El entorno fue lo primero que hicimos. Eso fue como Sí. un diagnóstico general del entorno, pero este ya es aplicado al proyecto, a la empresa. Aquí ustedes qué van a hacer, van a identificar cuál es el problema que hay que solucionar, porque tengo entendido que ustedes deben hacer un software, un sistema de información orientado a solucionar alguna necesidad, un problema. Entonces, lo que he explicado hasta este momento es el proceso de cómo van a hacer ustedes para analizar el problema. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? ¿Tiene una duda? Bueno, es ese, porque para hacer el planteamiento del problema hay que analizarlo. Obviamente que eso es lo que yo acabo de explicar, cómo se hace ese análisis del problema para poder redactar el planteamiento. Porque es que el planteamiento del problema es un componente que ustedes deben hacer en la propuesta de investigación. Entonces, por eso estoy explicando paso a paso cómo se hace un planteamiento del problema. Hasta aquí ya dije cómo se hacía, es identificar qué sucede, por qué sucede, si eso no se corrige, qué puede pasar, hacia dónde puede dirigirse el problema y luego cuál es el control, es decir, lo que vamos a hacer para solucionar el problema. Obviamente aplicado a una empresa y obviamente desde la perspectiva de su formación, ustedes van a hacer es un software. Entonces ese software tiene que entrar a solucionar el problema que ustedes van a identificar. Ese es el planteamiento del problema. El otro componente es la formulación. Una cosa es el planteamiento y la otra es la formulación. La formulación se refiere a plantear una pregunta que vamos a responder con el proyecto. Esa formulación es una pregunta, pero esa pregunta no debe llevar a una respuesta de un sí o un no. No es que yo le pregunte a la empresa, ustedes necesitan un sistema, un software, un sistema de información que les solucione el problema de inventario. Entonces alguien de la empresa va a decir, sí, sí lo necesitamos. No, así no se plantea la pregunta. Por eso la pregunta no puede llevar a una respuesta cerrada, es decir, a un sí o a un no, sino que la respuesta tiene que estar orientada a ser respondida con el proyecto de investigación. Un ejemplo, si yo voy a hacer un software, un sistema de información orientado al manejo de compras, ventas e inventario de una organización, de una empresa, entonces yo la formulación la haría, es decir, un ejemplo, eh, el sistema de información que se plantea desarrollar soluciona los componentes del inventario. No, soluciona no. ¿Qué componentes, qué partes del inventario entra a solucionar el proyecto? Entonces, esa es una pregunta que nos lleva a un sí o no. ¿Qué componentes del inventario va a entrar a solucionar? O, por ejemplo, ¿qué componentes de compras o ventas
o de inventario real va a entrar a solucionar el proyecto. Entonces, cuando digo qué componentes, yo puedo hacer, entonces una respuesta que debe responderse en el proyecto es que, por ejemplo, ese software va a permitir llevar un inventario identificando los máximos, los mínimos y los productos de baja rotación para hacer una mejor composición de inventario. Esa sería la respuesta, pero eso se debe responder en el proyecto. Por eso la pregunta que uno plantea, esa respuesta se debe responder con la ejecución del proyecto. Por eso no se plantea con un simple o un sí o un no. La pregunta parte es del problema central, porque obviamente eso es lo que vamos a hacer. Por eso es la importancia de que hagan el ejercicio de identificar cuál es el problema central que ustedes van a solucionar. ¿Por qué? Porque si ustedes van a hacer un software orientado a inventarios, pues la formulación del problema no puede ir, por ejemplo, orientado a la parte financiera. Es decir, ¿qué aspectos de los estados financieros de la empresa va a solucionar el proyecto? No, no porque el software va a estar orientado a compras, ventas e inventario, no al manejo financiero. Entonces, por eso es que debemos ser muy coherentes con la pregunta que vamos a formular. ¿Listo? La pregunta, resumiendo, la formulación del problema se hace con una pregunta que nosotros debemos responder con el proyecto y que no debe ser una respuesta, un simple un sí o un simple no. ¿Listo? Bueno, aquí unos ejemplos de preguntas de formulación del problema. ¿En qué forma los aspectos de la organización interna del entorno han afectado los rendimientos y utilidades en la operación de la empresa? Pero esto es para un proyecto orientado a la parte financiera. Hay otra. ¿De qué manera el hambre y la pobreza existen en la población indígena fueron factores determinantes para... Este fue un proyecto de sociología. Pero aquí hay otro. Ejemplo, ¿cuáles son las causas de la mortalidad infantil de los niños del cero? Este es un problema social. Entonces, mire que todas estos son ejemplos de preguntas que no llevan a un sí o a un no y que son preguntas que se deben responder con el proyecto. Hasta aquí preguntas. Por favor, ¿qué preguntas tienen hasta este momento? ¿Quién me dice cuál es la diferencia entonces del planteamiento del problema y la formulación del problema? ¿Preguntas? Profe, pues lo que yo entendí, el planteamiento del problema es abordar el problema con la pregunta principal, o sea, una pregunta que me aborde el tema principal. ¿Sí era eso? Es que estoy como confundido un poquito. Esa es la formulación. Esa es la formulación, perdón, la segunda. Y el planteamiento sí es decir, como el por qué se requiere esa solución, ¿no? O sea, cuál es la problemática de la empresa en sí, pero la problemática central Ah, que me conduzca sí. como a una respuesta abierta y no cerrada, que no vaya a ser un sí o un no. Bueno, ahí me enredó un poquito con las cosas. Repito, ya. El planteamiento del problema. Recuerda que el planteamiento del problema surge de identificar los síntomas del problema que vamos a solucionar. ¿Por qué se origina el problema? Si eso no se soluciona, ¿qué puede pasar? Y luego, ¿qué estamos proponiendo nosotros para solucionar el problema? Por eso digo yo, vean, ¿sabe qué? Les voy a tomar un pantallazo y lo voy a colocar acá, lo voy a colocar acá en el WhatsApp. No, profe, Ayuda, tranquilo, pónganos las diapositivas. Igual en las ayuda diapositivas está para como el repaso. el planteamiento del problema. Vea. Eh, bueno, y entonces, este planteamiento que ustedes lo van este es como una guía muy breve, y ustedes lo van a redactar en un párrafo, de una máxima de 3 Instructor, minutos. ¿usted no nos puede colocar ese PowerPoint? ¿Es un PowerPoint? Este es un PowerPoint, pero es que es muy grande y es extenso, y tengo otra información de otras formaciones. Ah, ok, ok, listo. No hay Entonces, lío. bueno, porque esto es metodología en la investigación, entonces tiene una cantidad de componentes. Bueno, y el planteamiento, este es el planteamiento del problema, que es un párrafo
el cual parten de identificar los síntomas, las causas del pronóstico, el control. Recordemos que el control del pronóstico es lo que vamos a plantear, lo que vamos a hacer para solucionar el problema. Y la formulación del problema se hace con una pregunta que se debe responder con la elaboración del proyecto. Es decir, es una pregunta que no lleva como respuesta un sí o un no, sino más completa. Listo. Este es más sencillo. Pero es de cuidado igual, porque es que si al hacer el proyecto, la formulación del problema, tiene que estar, esta pregunta tiene que quedar, hallar la respuesta. Entonces hay que ser muy cuidadoso con lo que uno pregunte. Tiene que ser muy relacionado con el problema central. Listo. Bueno, ahora sí quedó claro. Ahora sí quedó claro. Hola, hola, hola. ¿Quedó claro? Sí, señor. Bueno. Entonces, ¿qué más tiene la propuesta? Ahora les voy a explicar qué tiene la propuesta de investigación, la que ustedes van a hacer. La propuesta de investigación debe tener el título. Aquí dice muy claro, el título no debe ser mayor a 15 palabras. Debe ser concreto con relación al problema que se busca resolver. Por ejemplo, si yo voy a hacer el software, un sistema de información para una empresa llevar el control de las compras, las ventas y la composición de inventario, entonces yo veo, como aquí dice que el título debe ser breve, conciso, concreto y orientador, debe ser coherente con el problema identificado. Entonces, si yo voy a hacer ese software, que ya les dije para qué, es porque hay un problema de comunicación y de composición de inventario en esa empresa. Entonces, si yo digo que eso, el título no debe ser mayor de máximo de 15 palabras, pues entonces yo coloco, el título sería, por ejemplo, Sistema de Información para el Control de Compras, Venta de Inventarios en la empresa Panamá Limitada, la empresa Regiplas de Bogotá, del ciudad de Bogotá. O sea, ya el título de entrada me está diciendo que el proyecto se trata de elaborar un sistema informativo orientado al inventario, compras y ventas de una empresa. Ese es el que ¿Listo? delimita el tiempo y el espacio. Era el que Sí, usted nos delimita nombraba el la vez tiempo pasada. bueno, en cuanto al tiempo y el espacio es porque hay unos proyectos que tienen delimitación de tiempo, es decir, un ejemplo, elaboración de un software, análisis, si yo voy a colocar análisis de la situación problemática de la empresa Regiplas de la ciudad de Bogotá en los años 23, 24 y 25 para poder elaborar un software. Eso es una delimitación de tiempo. En este caso, no es necesario que ustedes hagan la delimitación del tiempo. Simplemente van a hacer la delimitación espacial. La delimitación espacial es en dónde se va a hacer el proyecto. Entonces hago el ejemplo nuevamente. ¿Qué es la limitación espacial? Cuando yo digo de la empresa Regiplas de la ciudad de Bogotá, Cundinamarca. Esa es una delimitación espacial, o sea, de espacio, de ubicación. Entonces, por eso yo digo, el título, 15 palabras. Sistema de información orientado a la composición de inventarios, compras y ventas de la empresa Regiplas de la ciudad de Bogotá. Listo, ahí quedó el título. Breve, conciso y directo al grano, o sea, sin analgésicos, sin darle vueltas al asunto. Eso es muy preciso, lo que se va a hacer. Porque en realidad, ¿qué vamos a hacer? Un sistema de información, ya. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Quedó claro el título? ¿Sí quedó claro? Sí, señor. Bueno, perfecto. Segundo, ahora sí, hay el segundo punto del planteamiento del problema, lo que yo expliqué. Ahí va el párrafo. Ahí no hay necesidad. Bueno, si le hacen el árbol de problema, no hay ningún. Si lo hacen, está bien. Pero no hay, pues me refiero es que no es necesario que lo incluya, pero si lo hacen y lo quieren incluir, no hay ningún problema, lo pueden incluir. Lo importante es que me escriban el párrafo
no mayor de 300 palabras, en donde me hagan el planteamiento del problema. Se pueden apoyar en las herramientas que yo dije ahora, en el diagnóstico, en las causas, en el pronóstico y en el control de pronóstico. Lo que yo dije ahora, que iba en un párrafo, ahí va el planteamiento del problema. Eso ya quedó explicado. ¿Está de acuerdo? Bueno. El tercer punto es la justificación. La justificación ustedes van a colocar por qué se justifica hacer ese proyecto. Es decir, no coloque porque es que el tío mío es el dueño de la empresa. Bueno, pues también lo puede colocar porque se presenta soluciones a problemas empresariales relacionados con la familia. Bueno, está bien, se las valgo. Pero la justificación se describe en las razones por las cuales es importante el tema de la investigación. ¿Por qué es importante desarrollar ese software? ¿Por qué? ¿Qué importancia tiene? Explicar cuál es la contribución del proyecto en la solución del problema. Entonces, que ese proyecto que vamos a hacer, ¿cómo entra a solucionar ese problema? ¿Cómo? ¿De qué manera? Básicamente, la justificación también se hace en un párrafo, no es punto por punto. No es respondiendo las 3 preguntas que yo coloco como ejemplo, no, eso se hace en un párrafo. ¿Cómo lo hacen ustedes? Yo coloqué, por ejemplo, estas 3 preguntas, ustedes me responden estas 3 preguntas. Por ejemplo, ustedes me responden, ¿ves? Se me fue el cursor. ¿Qué pasó? Bueno, aquí la primera, ¿por qué hacer el proyecto? ¿Para qué realizar el proyecto de investigación? ¿Por qué vale la pena realizar el estudio? Es decir, ¿por qué vale la pena hacer el proyecto? Entonces usted puede decir, porque es que elaborar el proyecto me va a permitir ahorrar tiempo y recursos para yo poder desarrollar el software. O me va a permitir identificar variables que yo no había considerado importantes para desarrollar el software. O también me va a permitir identificar aspectos dentro de la empresa que yo no había tenido en cuenta para desarrollar el software. Ejemplo. ¿O por qué es importante? Porque este software es pionero, es un modelo que nos va a permitir hacerle mejoras sustanciales para optimizar el sistema de control de una empresa y luego se pueda comercializar. Un ejemplo, la importancia. La otra, ¿cuáles van a ser los aportes del proyecto? ¿Cuáles son los aportes? Aquí digo las implicaciones que pueden tener los resultados. Es decir, que si hacemos el proyecto, ¿qué resultados esperamos que se van a lograr? Es decir, vamos a optimizar la composición de inventario, le va a ahorrar pérdidas a la empresa, porque ya van a poder identificar qué productos tienen alta rotación, qué productos tienen media rotación y cuáles productos no tienen rotación para poder hacer una inversión mejor de recursos en el inventario. Entonces, esto es un ejemplo del impacto de ese proyecto. Y la otra es, ¿a quién va a beneficiar? Es muy fácil. ¿Quién se beneficiará con los resultados y en qué forma se beneficiarán? Entonces, bueno, pues la empresa, el gerente, los coordinadores, los socios de la empresa, los aportantes de la empresa, porque van a mejorar el uso de los recursos. Nosotros o ustedes como aprendices, porque les va a permitir hacer un software basado en una situación problemática real, ampliar conocimiento en cuanto al manejo de tal cosa. Eso es lo que ahí es donde va, cuáles son los beneficios, no solo a la empresa, sino también a ustedes. ¿Quedó claro hasta el momento? ¿Preguntas? En la justificación se escribe también cómo la propuesta de investigación ayudará a la solución de problemas, la toma de decisiones. Por ejemplo, acá. Las motivaciones prácticas se manifiestan en el interés del investigador. Bueno, eso es lo que ¿qué lo motiva también? Lo que los motiva. Yo aquí tengo un ejercicio para escribir una justificación. ¿Por qué se hace el proyecto? Bueno, responden. ¿Para qué realizar la investigación? ¿Cuáles son los aportes del proyecto? Pero
Recordemos que solamente es responderlas, pero no colocar las preguntas. En la justificación no me coloquen las preguntas, solamente las respuestas, pero las colocan en un párrafo. Esa es la justificación del proyecto. Bueno, preguntas hasta el momento. Preguntas. Hola, hola, Por el hola. momento, para mí no. Bueno, listo, muy bien. Entonces, a ver, ejercicios es la justificación. Ya sigue el cuarto punto de la propuesta de investigación, que son los objetivos generales. Aquí hay que tener mucho cuidado porque el objetivo general resulta del problema central, o sea, del que identificamos en el árbol de problemas como problema central. El objetivo general es el